Siempre pensé que los problemas entre suegras y yernos eran exageraciones, algo de lo que la gente habla en tono de burla, como si fuera parte de una tradición maldita que todos deberíamos aceptar con resignación. Yo mismo me reía de eso, hasta que me tocó vivirlo, hasta que conocí la maldad y la vi sentarse a cenar en mi propia mesa. Vivíamos en Guadalajara, en una colonia tranquila, algo retirada del centro, pero bastante segura. Era una zona de casas pequeñas, algunas con jardines al frente, con vecinos que se saludaban en las mañanas. Yo trabajaba en una empresa de seguridad privada, turnos largos pero estables, y mi esposa tenía una tienda en línea de repostería artesanal. Nuestra vida era sencilla, pero bonita. Teníamos lo justo, y, aunque no era fácil, comprendíamos todo. Siempre fui de pensar que, mientras hubiera paz en casa, lo demás se acomodaba. Llevábamos apenas 2 años casados cuando todo cambió. Su mamá, mi suegra, perdió su trabajo en una tienda de ropa en Tepic, y al mismo tiempo se quedó sin casa porque el dueño del lugar donde vivía decidió vender la propiedad. Mi esposa, con el corazón en la mano, me pidió que la dejáramos quedarse con nosotros, por un tiempo. Yo me tragué todas mis dudas. La recibimos en casa. Desde el primer día que llegó con sus maletas, porque no eran cajas ni bolsas, eran maletas grandes, como si viniera a quedarse un año. Sentí algo raro. No era su presencia física, era su energía. El ambiente cambió, como si una nube se hubiera colado por la ventana. Lo ignoré. Me dije que era normal, que solo necesitaba adaptarme a la nueva rutina. Pero no, lo que sentía era real, y solo fue empeorando. Al principio fueron los comentarios, sutiles, pasivo-agresivos, que si la casa era muy acogedora, que si la cama donde dormía le dolía la espalda, que si yo llegaba tarde del trabajo porque seguramente tenía otra mujer, cosas así. Yo sonreía con la boca apretada por respeto a mi esposa, pero por dentro algo se me retorcía cada vez que la escuchaba. Con los días comenzaron a desaparecer cosas. Mis llaves, el control remoto, mi reloj, incluso un frasco de pastillas para el insomnio que tenía guardado en el cajón. Lo más extraño era que todo reaparecía en lugares ridículos. Mis llaves en el refrigerador, el reloj bajo el fregadero, el control remoto en una bolsa de arroz. ¿Qué clase de broma era esa? No se lo conté a nadie. Me sentía paranoico. Pero lo peor es que yo no soy así. Nunca he sido desordenado ni distraído. Una noche, cuando llegué del trabajo, más temprano de lo habitual, la encontré en la cocina. Estaba sola, o eso pensé. No me escuchó entrar. La vi de espaldas, parada frente a la estufa, murmurando algo. Tenía una vela encendida y la estaba moviendo en círculos sobre un plato con agua. No cocinaba ni tampoco estaba limpiando. Solo hablaba en voz baja. Me quedé congelado. No podía entender qué estaba haciendo. Parecía un ritual, algo sacado de una película vieja. Me eché para atrás. Me metí al cuarto y no dije nada. Nunca se enteró de que la vi. A partir de esa noche empecé a sentir que algo andaba mal conmigo. Era como si la casa respirara distinta, como si observaran todo el tiempo. Tenía sueños extraños también. No eran simples pesadillas, eran escenas de muerte, de oscuridad, de gritos que no podía ubicar.
Me despertaba con el corazón acelerado y con un sudor frío en la espalda. Cada vez que abría los ojos, la veía a ella, en el marco de la puerta, mirándome, sin decir nada. Intenté hablar con mi esposa. Le dije que algo raro pasaba, que su madre no era lo que parecía, pero fue inútil. Me dijo que estaba estresado, que trabajaba mucho, que necesitaba descansar. Y yo, en el fondo, sabía que había algo más. La gota que colmó el vaso fue una madrugada en la que escuché cómo susurraban mi nombre. No en una forma dulce, era un susurro quebrado, como si viniera de una garganta rota. Me levanté de golpe y vi la puerta del cuarto abierta. Todo estaba oscuro, pero había algo en el pasillo. Me armé de valor y salí con el celular en la mano, usando la linterna. Caminé hasta el final del pasillo y vi que la puerta del baño estaba apenas entreabierta. Sentí un escalofrío terrible. Me acerqué, empujé la puerta muy despacio y ahí la vi. Ahí estaba, de espaldas, de nuevo, en la oscuridad del baño, con la vela encendida frente al espejo y algo en la mano que parecía ser una fotografía. No podía distinguir bien, pero el aire olía extraño, como a pelo quemado o a cera derretida o tal vez algo más, como a humedad encerrada. Estaba murmurando de nuevo, en ese tono bajo y gutural, como si hablara con alguien que no estaba ahí, o peor aún, como si esperara una respuesta. Quise hablar, decir algo, pero la garganta se me cerró. Me eché para atrás, regresé al cuarto sin que me viera y me metí en la cama como un niño con miedo. Cerré los ojos con fuerza. No dormí en toda la noche. Al día siguiente me sentía diferente. Tenía frío, aunque hacía calor. Me dolía la cabeza como si no hubiera dormido en días. Y por alguna razón tenía una sensación horrible en el estómago, como si algo estuviera podrido dentro de mí. Cuando entré al baño para lavarme la cara, lo noté. En la parte inferior del espejo, justo donde había estado mi suegra la noche anterior, había una mancha negra, pegajosa, con restos de cera derretida. Y en el piso encontré una fotografía. Era mía. Era una foto que yo no recordaba haber impreso jamás, y estaba quemada por las orillas, como si alguien hubiera puesto directamente la foto sobre la vela. No le dije nada a mi esposa, no sabía cómo, pero guardé la foto. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo, tal vez para tener una prueba de que no me estaba volviendo loco, no lo sé. Ese mismo día, cuando regresé del trabajo, me encontré a mi suegra en la sala, sentada, con su rosario en la mano, pero no rezaba. Me miró y me dijo una sola frase: hay cosas que es mejor no ver. No sé cómo me aguanté. No le respondí. Me subí al cuarto, cerré la puerta y me quedé ahí hasta que mi esposa llegó. Quise contarle todo, pero cada vez que lo intentaba ella cambiaba de tema. Me di cuenta de que ya no era solo que no me creyera. Era como si su madre tuviera algún tipo de control sobre ella. Como si algo en esta casa la envolviera también a ella sin que se diera cuenta. Entonces fue que las cosas se pusieron peores. Empecé a escuchar mi nombre por las noches, no siempre con voz humana. A veces parecía un gruñido y otras un lamento suave, como si viniera de las paredes. Comencé a encontrar símbolos extraños dibujados detrás de los muebles, debajo del colchón, incluso de mis zapatos. Uno de ellos lo encontré tallado en la madera del respaldo de mi cama. Un símbolo que no había visto jamás en mi vida y no podía haber estado ahí antes. Una madrugada,
Ya cerca de las 3 de la mañana, escuché la puerta principal abrirse. Me asomé por la ventana del cuarto y vi a mi suegra salir vestida de blanco, como si estuviera dormida. Caminó por el jardín descalza y se detuvo justo frente al árbol grande que tenemos en la banqueta. Ahí se arrodilló, levantó la cara al cielo y comenzó a murmurar algo, como un rezo, pero al revés. No tengo cómo explicarlo. Era como si estuviera invocando algo que no debería ser llamado. A la mañana siguiente, nadie dijo nada. Ella actuaba como si no hubiera pasado nada, pero yo la vi. Yo vi todo y decidí que tenía que hacer algo. Por eso, esa noche, mientras ella dormía, me armé de valor. Bajé al sótano donde guardamos las cosas viejas y busqué en las cajas una libreta negra que pertenecía a mi abuelo. Él siempre hablaba de cosas raras. Era de los que creían en energías, en lo invisible, en lo que se esconde detrás de todo lo cotidiano. Yo nunca le creí, pero esa noche lo entendí. Al abrir la libreta, encontré exactamente lo que necesitaba. Un símbolo de protección, una oración para limpiar la casa y una advertencia escrita con letras grandes. Nunca lo hagas solo. ¿Nunca lo hagas solo? Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día siguiente. Pero, ¿a quién iba a pedirle ayuda? No podía hablar con mi esposa. No me creía. No quería ver. Y no tenía amigos cercanos que supieran de estas cosas. Así que lo hice solo. Me armé de valor, el único que tenía, y esta libreta vieja. Un poco de fe y muchísimo miedo. Esperé a que ambas se durmieran. Cerré bien la puerta del cuarto, apagué todas las luces y me quedé en silencio absoluto, como si estuviera esperando una señal. A la medianoche comencé el ritual. Dibujé el símbolo de protección con sal alrededor de la cama. Leí la oración en voz baja, despacio, sintiendo cómo me temblaban las manos. Era una oración extraña, mezcla de latín y algo más, algo que sonaba antiguo, como si no perteneciera a estos tiempos. Al inicio no ocurrió nada, todo estaba en silencio, pero a medida que se repetían las palabras, algo empezó a cambiar. El aire se volvió más pesado. El silencio se hizo tan espeso que podía oír el latido de mi corazón golpeando en mis oídos. Y entonces, sin previo aviso, escuché un golpe seco abajo, como si alguien hubiera tirado un mueble. Después otro y otro. Los cuadros en la pared temblaron. La luz del pasillo parpadeó y la puerta del cuarto se abrió sola. Vi una sombra en el umbral. No era mi suegra. No era humana. Era más alta que la puerta, con brazos delgados y larguísimos, y una cabeza que parecía torcida hacia un lado, como si no pudiera sostenerla. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. No podía moverme. Sentí un calor subiendo por mi columna, como si me quemara desde adentro. La sombra dio un paso dentro del cuarto, y la vela que había encendido junto a la cama se apagó de golpe, como si algo la hubiera absorbido. Yo grité. No sé si fue un grito físico o solo lo hice dentro de mi cabeza, pero lo siguiente que supe fue que mi esposa me estaba sacudiendo, con los ojos llenos de miedo. Me decía que me despertara, que estaba convulsionando, que me había orinado encima y que no podía respirar. Me llevaron al hospital, me hicieron estudios, pero no encontraron nada, ninguna causa médica por lo menos. El médico, un señor mayor, con acento del norte, me miró con seriedad y me dijo algo que no esperaba escuchar en un hospital público.
Tú viste algo que no debías ver, ¿verdad? No respondí, pero mi silencio lo dijo todo. Esa misma noche, decidí que ya no podía seguir viviendo ahí. Le dije a mi esposa que me iba, que no estaba huyendo de ella, pero que si seguíamos bajo el mismo techo que su madre, algo horrible iba a pasar. Ella lloró, me suplicó que lo pensara, pero no entendía o no quería entender. Me fui. Dormí esa noche en el auto, frente a casa de un primo que vivía a las afueras. Y allí, en medio del silencio, sentí algo por primera vez en semanas. Descanso, tranquilidad. El aire era liviano otra vez. Pasaron 3 días hasta que mi esposa me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Su voz sonaba distinta, sonaba rota. Fui a la casa. Ella estaba sola, pálida. Me abrazó como si se le fuera la vida en ello y me lo dijo todo. Que había encontrado símbolos raros tallados en su propio armario, que por las noches escuchaba pasos pero no había nadie, que soñó con su padre muerto y en el suelo él le decía que sacara a su madre de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Y lo peor de todo, que esa misma madrugada encontró a su mamá dormida en el piso del baño, rodeada de velas apagadas y con una foto de las dos, de ella y de mí, rota en pedazos, con los ojos tachados con marcador negro. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que yo había visto, todo lo que yo había sentido, ahora lo confirmaba ella con sus propias palabras. Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Tenías razón, algo no estaba bien con mi mamá. Esa misma noche le pedí que se fuera conmigo. Le dije que no podíamos pasar ni una noche más ahí, que necesitábamos irnos ya, aunque fuera para dormir en el coche, aunque no tuviéramos un plan. Ella aceptó. Empacamos 2 maletas y salimos sin mirar atrás. Al día siguiente, mi esposa habló con su madre. Le pidió con mucho respeto que se fuera de la casa, que necesitaba espacio, que necesitaba ordenar cosas. Mi suegra no se enojó, no lloró, no se sorprendió, solo asintió. Se levantó, recogió sus cosas en silencio y antes de cruzar la puerta, se giró hacia mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. La casa ya es tuya, pero lo que dejé ahí no me pertenece. No supe qué responder. Se fue, sin escándalos, sin amenazas, como si lo hubiera planeado todo desde el inicio. Pasaron semanas antes de que nos atreviéramos a volver a la casa. Cuando lo hicimos, llevamos a un sacerdote. No sé si creíamos en todo eso, pero necesitábamos sentir que alguien limpiaba el ambiente. Hicimos una oración en cada cuarto, encendimos velas, abrimos todas las ventanas. El aire que salió era caliente, denso, como si la casa hubiera estado viva y enferma. Durante los primeros días, todo pareció tranquilo, pero una noche, mientras acomodábamos algunas cajas, encontré algo bajo el piso de la habitación donde dormía mi suegra. Era un frasco de vidrio sellado con cera. Dentro había pelo, uñas, tierra negra y un trozo de tela con mis iniciales. Lo enterré en un terreno baldío, lejos de la ciudad, junto con la libreta de mi abuelo. No quería conservar nada que tuviera conexión con lo que pasó. Hasta el día de hoy, mi esposa y yo seguimos juntos. Somos más fuertes, más unidos, pero hay cosas de las que no hablamos. Hay noches en las que ella se despierta agitada, diciendo que soñó con su madre, de pie, en el marco de la puerta. Y hay mañanas en que yo despierto y siento un olor extraño en el aire,
como a cera quemada, como a algo que no debería estar allí. No sé qué era exactamente lo que mi suegra hacía. No sé si fue brujería, energía oscura o locura, o todo junto. Lo que sí sé es que el mal puede disfrazarse de familia, que a veces la oscuridad no viene de los lugares que evitamos, sino de los que dejamos entrar sin cuestionar. Y lo peor de todo fue que nunca supe para quién era realmente ese frasco, para mí o para ella.